¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Sean todos muy bienvenidos a otro video. En el tema de hoy vamos a hablar de Proverbios 8, 22 al 31. Un proverbio que el rey Salomón escribió. Así que el tema de hoy es de quién estaba hablando el rey Salomón en ese proverbio o en ese capítulo de Proverbios 8 en adelante. Así que vamos a ir a Proverbios 8 del 22 en adelante. Yahweh me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Miren qué interesante esto. Dice, la primera de las obras antiguas, la primera creación de Dios. Después dice, yo fui establecida antes que el mundo, antes del comienzo, antes que los principios de la tierra. O sea, fue la primera creación de Dios y fue antes del planeta Tierra. Cuando fui criada, no había profundidades en los océanos, ninguna fuente que fluyera agua. Fui engendrada antes que las colinas, antes que las montañas se establecieran en su lugar. Él aún no había hecho la tierra, los campos, ni aún los primeros granos del polvo de la tierra. Recordemos que tanto los profetas como muchos de los reyes, igual que Moisés, escribían por la inspiración de Dios o por el Espíritu Santo. Y miren lo que dice aquí, Yahweh me hizo como en el principio de su senda. ¿Se dan cuenta? Aquí Salomón está bajo la unción del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Dice, Yahweh me hizo como en el principio. Pero el que está hablando no es del rey Salomón. El rey Salomón no nació antes de la fundación del mundo, sino que está hablando de alguien más. El rey Salomón está profetizando. Y aquí está hablando del Mesías de Israel, de Jesucristo, o de Yahshua HaMashiach. Y eso lo vamos a comprobar más adelante. En el versículo 4 dice, cuando fui criada. Y después en el 25 dice, fui engendrada. Habla en sentido de femenino. Dice la, no dice él. Pero más adelante vamos a ver de quién está hablando. Y en el 26 dice, él aún no había hecho la tierra. Habla de Dios. Dice, los campos ni aún los primeros granos del polvo de la tierra. Entonces el rey Salomón está profetizando de alguien que fue antes de toda la creación del mundo. Luego dice, cuando él estableció los cielos, yo estaba allí con él. Él trazaba el círculo del horizonte sobre el abismo. ¿Se dan cuenta? Hay alguien que está hablando a través del rey Salomón y dice, yo estaba allí con él, con Dios. Y en el 28 dice, cuando él puso los cielos arriba en su sitio, cuando las fuentes del abismo fluyeron. Cuando él prescribió los límites del mar para que las aguas no transgredieran su mandato. Cuando él marcó los fundamentos de la tierra. Yo estaba con él como alguien en quien él podía confiar. Miren, había alguien que estaba con Dios, pero no era el rey Salomón. El rey Salomón escribió este proverbio, pero no era el rey Salomón que él estaba con Dios antes de la creación del mundo. Había alguien más. Para mí, todos los días son pura delicia, mientras jugaba en su presencia todo el tiempo. Él se regocijó cuando había completado el mundo y deleitándome de estar con la humanidad. Para comprobar de que se está hablando de Jesucristo, el hombre nacido en Belén, en el país de Israel, un judío, profeta, rabino, vamos a ir a San Juan 1:1. Juan 1:1. En el principio era la palabra. Ahí, como podemos ver, ya empezamos a ver lo que dice Proverbios cuando dice fui criada y hablaba en sentido
femenino, como la. Y acá podemos ver en Juan 1:1 que dice, en el principio era la palabra. Entonces dice sabiduría, y la palabra era con Yahweh. Y la palabra era Yahweh. ¿Se dan cuenta? La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella era en el principio con Yahweh. ¿Qué era en el principio? La palabra, lo que estábamos hablando en Proverbios 8, cuando dice, fui criada. Todas las cosas por medio de ella fueron hechas. Y sin ella, nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho. O sea que sin la palabra no se hubiera hecho los cielos, la tierra, los mares, nada. Y luego vemos lo que es Proverbios 8, entre comillas, que es de lo que se está hablando en el Antiguo Testamento. Dice, en ella estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y luego, más abajo, podemos ver en Juan 1:11. Él vino a su propia tierra natal. ¿Se dan cuenta? Ahí ya están hablando de una persona que fue a su tierra natal. ¿A dónde? A Israel. Y los Kohanim, los de su clase, los judíos, eso quiere decir, no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a aquellos que ponen su confianza en su persona y su poder, Él les dio potestad de convertirse en hijos de Yahweh. Todos los que recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador, a Yahshua HaMashiach, fueron, dice, se le dio la potestad de convertirse en hijos de Yahweh. No por herencia sanguínea, ni por impulsos físicos, ni por intención humana, sino porque Yahweh así lo dispuso. En el versículo 14 dice, la palabra, sabiduría, se hizo carne. ¿Se dan cuenta? Habitaba con Dios antes de la creación del mundo. Y dice, la palabra, hablando como en femenino. Dice, sabiduría se hizo carne, o sea, se hizo una persona. Porque Yahweh la dispuso en él y habitó entre nosotros. Y nosotros vimos su Shekinah, la Shekinah del único Hijo del Padre, lleno de inmerecida misericordia y verdad. Entonces, en resumidas cuentas, la palabra, Dios estaba con Dios y la palabra se hizo carne, se hizo una persona. Y luego dice que esa persona es el Hijo de Dios. Y ese Hijo de Dios es el Mesías. Y como se le dice en Israel o en hebreo al Mesías, Yahshua HaMashiach, o Jesucristo, conocido en otras partes del mundo. Pero Jesucristo, él nació en Belén, del país de Israel, y siempre practicó el judaísmo, con la enseñanza de que cualquiera que lo acepte llegaría al Padre y tendría vida eterna. Entonces, las enseñanzas de Jesucristo siempre fueron amar a Dios y amar al prójimo, y es lo que dice la Torá. Luego dice, profetizado por el profeta Ezequiel 36, 26, 28. Usted después, si quiere, lo puede ir a leer. El corazón es la Torá, sabiduría de Yahweh. Se ha manifestado en tres formas diferentes. Rema, la palabra hablada. Creación, 2. Torá dada a Moisés, a Moshe Rabbeinu. Tabla de piedra, corazón de piedra. Yahshua, corazón de carne, porque Yahweh depositó la sabiduría en Yahshua, un humano de carne y hueso. Yahshua se someterá al Padre al final del milenio, para que Yahweh sea todo en todos. La sabiduría vuelve a su estado original. Esto tiene que ver con el árbol de la vida, el árbol de vida en el jardín del Edén. Se torna en tablas de piedra. Yahshua es el árbol de la vida temporalmente. El árbol de vida retorna a su estado original al final del milenio. Entonces, ¿de quién estaba hablando el rey Salomón en Proverbios 8? Estaba hablando de Jesucristo, estaba hablando del Mesías y el Hijo de Dios. Entonces, si usted
quiere tener vida eterna y quiere llegar a Dios, usted tiene que aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador y arrepentirse de sus pecados, que son las transgresiones contra Dios o la desobediencia. Así que Dios en el nombre de Jesús lo bendiga, lo cuide mucho y nos vemos en un siguiente video.